Bien, ahora nos toca hablar de cómo se ponen en práctica todos estos conceptos que hemos ido aprendiendo a lo largo de este curso. Y vamos a analizar un poco acerca de lo que es el plano de uso de suelo para la región urbana de Cochabamba. Y vamos a ver cómo el uso del suelo es importante porque nos permite, uno, planificar y también satisfacer demandas presentes y también futuras. Eso es entonces fundamental, ¿no? A ver, veamos esto. Si vemos más adelante, aquí está este gráfico y vamos a revisar. Bien, vamos a ver que para poder hacer un uso adecuado del suelo, es importante tener información que sea lo más exacta posible. Información que pueda cumplir con todos los parámetros y con todo lo que se requiere para poder eh, hacer una estimación de las demandas, eh, el uso de diferentes modalidades en sistemas de transporte y también cuantificar la cantidad y la forma del uso del suelo. Bien, primero lo que se ha hecho, si ustedes se fijan en esta parte, primero se ha tratado de obtener de la actualidad cómo se ha estado utilizando el suelo en la actualidad. Qué cosas se han hecho, qué cosas se han tomado en cuenta, algunos parámetros y demás. También se toma en cuenta los futuros planes de replanificación. Entonces se han seguramente observado algunas deficiencias en cuanto a la demanda y bueno, se planea y se trata de innovar con algunos planes futuros para poder hacer un mejor uso del suelo. Entonces es importante conocer los antecedentes, ¿sí? De cómo está la situación en cuanto al uso del suelo actual y más o menos tratar de saber cuáles son los objetivos o las metas que se pretenden lograr. Entonces, se tratan de tener dos cosas. Uno, lo que ya se tiene y está en funcionamiento y lo que se pretende hacer en el futuro. Esa es parte de la información que es necesaria para poder determinar el uso correcto del suelo. Ahora, miren, este otro punto nos habla acerca de tener un pronóstico, ¿sí? Un pronóstico de la población y la economía. Para poder realizar este pronóstico, es importante hacer proyecciones. ¿Se acuerdan con cuánto tiempo se necesita hacer proyecciones para tener un uso factible del suelo y de los proyectos? ¿Cuántos años era la proyección? ¿Se acuerda alguien? ¿De cuántos años estamos hablando? 20 años, si no me equivoco, Inge. Sí, eso es, 20 años. Entonces siempre hablamos de proyecciones de 20 años, ya no menos ni más, ¿no? 20 años es suficiente. Entonces tenemos que saber cómo va a estar la población de aquí a 20 años y también cómo va a estar la situación económica para ese tiempo. Cuando aquí habla acerca de la zonificación, esto hace referencia a una descentralización. Si hablamos acerca de una descentralización,
Eso significa que no pretendemos que todo el centro se esté concentrando en la ciudad, o sea, toda la actividad comercial, toda la actividad se concentra solo en el centro, sino de que al hacer una zonificación se empieza a aislar ciertos lugares donde se pueden realizar muchas actividades en esos lugares. A veces en otros países, les voy a poner un ejemplo como lo que pasa en Santiago, ¿sí? Toda la gente de Chile, no me equivoco al decir que por lo menos un 60% más de los chilenos se concentran en la zona de Santiago de Chile, ¿no? Santiago de Chile y las partes que están adyacentes a Santiago, La Serena, Concepción, ahí están concentrada la población, ¿sí? Pero en esos lugares como Arica y Quique no hay tanta gente, ¿no? Como en Santiago. Pues Santiago es una metrópoli, ¿no? Una ciudad gigante, pero ellos no están centralizados, sino que su sistema político está dividido por comunas, ¿ya? Como decir Quillacollo, Sacaba, Pinto y demás, pero no son simplemente pueblos, ¿no? Son comunidades donde tienen su propia alcaldía, su propia plaza, su centro comercial, sus mercados, zonas de trabajo y tienen todo. O sea que la gente puede moverse en su comuna y hace la mayoría de las cosas que necesita en su comuna y no tiene necesidad de ir a otros lugares como al centro a hacer ciertas cosas, sino que todo puede hacerlo en su comuna. Entonces, eso es importante porque eso es un gran alivio a lo que es el congestionamiento vehicular. La ciudad de Santiago tiene serios problemas en cuanto al congestionamiento vehicular. No hay campo, ¿no? Ya para los autos. Así que todo lo que ellos han hecho al poco tiempo ha colapsado. Entonces ellos están con serios problemas. Pero el hecho de descentralizar y hacer de que la gente se concentre sus actividades en sus propias comunas, produce un gran alivio a lo que es el congestionamiento vehicular. Eso no ocurre aquí, porque si bien hay pueblos como secciones, ¿no? Como Quillacollo, Sacaba y demás, Pinto, Colcapiro y demás, pero mucha gente que vive en esos lugares necesariamente viene a Cochabamba a trabajar o a hacer ciertas cosas. Son pocas las cosas que se pueden hacer en sus lugares, ¿no? En sus lugares de origen. Entonces, el hecho de que toda la gente venga al centro y haga todo lo que tiene que hacer en el centro, trabajar, comprar y demás, hace que genere congestionamiento, porque todos se están concentrando en la ciudad. Eso no se llama descentralización. Está centralizado, podríamos decir, ¿no? Pero si la mayoría de los servicios y las oportunidades hubieran en sus propias poblaciones, la gente no necesitaría venir todos a Cochabamba, porque hasta del Valle Alto, ¿no? De Clisa, Punata y esos lugares, o del Valle Bajo, ¿no? Eh, Sipe y todo eso, la gente viene, ¿no? Viene acá a trabajar y a hacer ciertas cosas. Pero si todo se pudiera hacer allá, entonces no habría necesidad de venir y se aliviaría bastante el caos vehicular. Pero no pasa eso porque en esas poblaciones, bueno, en la mayoría no hay progreso, no hay infraestructura, no hay condiciones económicas, le falta mucha infraestructura y organización y por eso se hace necesario de que los servicios más importantes estén en Cochabamba, en la ciudad, ¿no? Pero la meta podría ser
empezar a zonificar a fin de que esas zonas puedan ser autosuficientes. Y eso podría ser una buena medida para el congestionamiento vehicular y también daría la oportunidad de utilizar los suelos más eficientemente. Porque si todo se concentra en Cochabamba, se va a requerir un mayor uso de suelo que puede que no haya. ¿Sí? Bien, entonces teniendo toda esa información, hay que destinar un uso de suelo. Entonces tienen que haber carreteras, tienen que haber calles, tienen que haber zonas de parqueo, ¿sí? Tiene que haber zonas de parqueo y muchas otras cosas para que los sistemas de transporte puedan funcionar eficientemente y de forma correcta. Por decir, ¿no? Si es que se decide implantar y empezar a funcionar el tren metropolitano y quizás resulte muy bien y se decidan hacer más líneas, todas estas líneas van a necesitar estaciones y puntos donde la gente pueda subir, pueda bajar, pueda hacer conexiones y cosas así, ¿sí? Entonces se necesita destinar suelo para eso. Pero si ya no hay suelo, entonces no se puede hacer eso, ¿no? También hay suelo vacío que no es utilizable, que podría ser destinado a áreas verdes. Ahora, el suelo vacío que puede ser utilizable, ¿sí? Podría ser suelo no utilizable, pues, se podría dar un uso de suelo, ¿no? Que destinado a la infraestructura que los diversos medios de transporte requieren. Bueno, para que pueda existir una zonificación, las necesidades totales se tienen que estimar y se tienen que transformar en cantidad de suelo que se requiere. Así que se puede asignar suelos, ¿sí? Para que los diversos modos de transporte puedan funcionar. Entonces, para poder utilizar adecuadamente el suelo, como vemos, hace falta tener un estudio serio, tener información que sea adecuada, que sea lo más real posible para poder identificar las necesidades y poder cumplir con esas demandas mediante la asignación correcta de una cantidad de suelo. ¿Sí? Bien. Así que es algo que se tiene que planear, ¿no? Una vez teniendo la cantidad de suelo disponible, se puede formularizar soluciones. Ustedes han visto que la mayoría de los videos que hemos visto, por no decir todos, estas grandes poblaciones, ciudades, metrópolis y demás, se han enfrentado a todo tipo de problemas o situaciones que vienen como resultado de un crecimiento de la población. Entonces, cuando la población empieza a crecer, necesita más alimentos, necesita más servicios, necesita más organización y muchas otras cosas más. Y muchas de esas otras cosas dependen del transporte, ¿sí? La gente también necesita transporte. El transporte es esencial, ¿no? Porque cuando no hay transporte es como si muchas cosas se paralizaran. Y hay pérdida, ¿no? Pérdida económica para quienes ofrecen el servicio, para quienes lo requieren. O sea, se genera una pérdida económica, por decir, en cadena, ¿no? En cadena hay una pérdida económica porque no hay movimiento económico suficiente. Así que estas grandes ciudades siempre han ido pensando en soluciones. Entonces se presenta un problema,
se analiza los antecedentes, las circunstancias, lo que se tiene disponible y la solución que se puede formular depende también de la cantidad de suelo disponible. Entonces, la solución puede ayudar a mitigar el problema, sea a corto o a largo plazo. Entonces, no puede haber una solución si es que no se conoce el origen del problema y lo que se tiene para hacer. Por ejemplo, algunas cosas, los problemas que se puede identificar son el tiempo de viaje. Y esto les puede servir para ustedes que han hecho la segunda parte del proyecto, que en algunos lugares el viaje es muy largo, ¿no? Y eso es un perjuicio, ¿no? Pero podría cortarse. Mucho depende de las circunstancias, ¿sí? También se habla acerca de los embotellamientos. Los embotellamientos son un problema. También los accidentes también es otro problema. Y se podrían plantear soluciones. Hemos visto que en Alemania, con esto de los autos inteligentes, tratan de evitar la mayor cantidad de accidentes, porque para ellos es un problema eso, ¿no? Así que, dependiendo a la identificación que se haga de los problemas, es necesario plantear soluciones. Entonces, estas soluciones tienen que ayudar a mitigar o eliminar los problemas, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos que vamos a ver que les puede servir también para su proyecto. Fíjense, a ver, vamos a pedir que alguien lo pueda leer. A ver, Rubén Mamani, ¿puedes leer el problema, por favor? ¿Estás ahí? Sí, sí, acá. A ver, Bien, léelo. ejemplo uno. Mediante el procedimiento de asignación del tránsito se ha detectado un déficit de capacidad en una malla de 10 cuadras situada en una pequeña comunidad. El tránsito se congestiona a ciertas horas del día. La circulación es lenta y se han producido muchos accidentes. Actualmente se permite estacionar autos a uno y otro lado de la calle, quedando solo dos carriles de 2,75 metros para la circulación. Bien. Entonces, repasemos. ¿En qué consiste el problema? A ver, lo hemos logrado identificar. ¿Qué consiste el problema? A ver, ¿en qué consiste el problema? Por el estacionamiento de vehículos en ambos lados de la vereda, ¿no? En la calle. Ujú. Hay congestionamiento y accidentes, ¿sí? Ese es un problema, ¿no? Y se identifica los antecedentes, es de que la calle, aún tres de cuatro carriles, pero permiten estacionar a ambos lados, lo que le quita un carril y solamente quedaría 2,75 metros por carril, que es más que suficiente, pero el tráfico vehicular no satisface, ¿no? Ese camino. Ahora vamos a ver las soluciones, ya que se plantean. A ver, la solución A. A ver, Marta, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo?
Inge, perdón, ¿a quién le dijo? Marta, Sí, Inge, presente. adelante. La primera solución que se sugirió consistió en prohibir el estacionamiento en esa calle, con lo cual se ganarían 2 carriles adicionales, una solución sencilla, efectiva y de bajo costo. Pero la opinión pública, solicitada o no, protestó seriamente por esa solución. La calle está rodeada por casas antiguas en cuyos terrenos se han construido departamentos de rentas módicas. Los inquilinos y propietarios solo cuentan con la calle para estacionar sus autos y las protestas más enérgicas provienen de ellos. Eso, ¿no? Entonces, la solución A, ¿en qué consistía y cuáles fueron los resultados cuando se intentó aplicarla? Hubo un rechazo de parte de la zona. Se ha prohibido, ¿no? Los estacionamientos, pero la gente no ha querido porque los propietarios de las viviendas que estaban sobre esa calle usaban la calle como estacionamiento. O sea, como que tuvieran el derecho, ¿no? De usar porque ellos viven ahí. Entonces, la solución A, aunque fácil y sencilla, no fue práctica por este asunto de la falta de estacionamiento. Veamos otro punto. La alternativa B. A ver, Ruth, ¿estás ahí? ¿Puedes leer, no? ¿Mm? No, tal vez no puede. Joel García. Está sin audio este chico. Juan José Aruni. ¿Estás ahí? Yo se Johnny, lo leo ahí. a ver, dale. Johnny. Una segunda alternativa implicaría convertir la calle en cuestión y una calle paralela adyacente en un par de un solo sentido. Las protestas provienen ahora de quienes residen en la calle paralela. También los agentes de bienes raíces se oponen a esta solución. Temen que las propiedades pierdan valor debido a mayor flujo de tránsito y la contaminación acústica del aire, visual, vibratoria, etc., así como a las posibilidades de accidentes. Bien. Pues otra solución, convertir la calle en una sola vía. ¿Sí? Se aprovechen esos 2 carriles, pero que sean una sola dirección. Bueno, los que viven ahí no tienen problema, pero significa que la otra calle también tendría que cambiar de sentido, un solo sentido, para equilibrar. Entonces ahí las otras personas ya han empezado a protestar, ¿no? Bien. Tercera alternativa. A ver, ¿quién quiere leer tercera alternativa? Un voluntario. Léalo directo. Alex. Sí, Inge, lo voy a leer. Una tercera alternativa, la ampliación de la calle, provoca las protestas de todo el mundo, incluyendo a los defensores del ambiente, debido al terreno que se quitará al frente de las propiedades. Los nuevos avalúos para costos de construcción y la necesidad de cortar una fila de árboles
que dan sombra a las aceras. Y puede surgir un motivo adicional si resulta que la ampliación propuesta servirá para que la calle forme parte de una arteria principal proyectada por el ingeniero de tránsito de la ciudad. Bien. Entonces, la tercera alternativa, hacer la calle más ancha, pero después vienen los problemas de los ambientalistas y otras cosas, ¿no? Parecidas. Al final, se tiene que llevar a cabo una evaluación también del costo y de la aceptación que tienen las personas. Como vemos, nunca se va a poder complacer a nadie. Siempre todos van a tener sus contras, ¿no? Y sus observaciones. Así que se tiene que hacer una evaluación de qué es lo que es más barato y qué es lo que tiene menor impacto en las personas. Y conociendo qué es lo que cuesta menos y tiene menor impacto, esa va a ser la opción que se va a imponer. ¿Sí? Podría buscarse más alternativas, pero muchas veces estas no pueden ser factibles. Bien. Antes de ver el ejemplo 2, veamos algo que nos va a ayudar a tener más criterio. Estábamos con las superpoblaciones. Vamos a ver otra superpoblación y vamos a ver a los problemas de tráfico vehicular que ellos se enfrentan. A ver, ¿dónde está? Veamos esto. Más de la mitad de la población vive en ciudades y